Hola, hola gente, espero que se encuentren bien, estén pasando un delicioso y exquisito día. En el día de hoy te traigo la explicación de cómo debemos dividir números decimales. Sé que algunas veces es un tema que se complica, pero no te preocupes que aquí vamos a estar paso a paso resolviendo algunos ejercicios. No siendo más, vamos a la explicación. Muy bien, gente, para dividir números decimales ten en cuenta que se te van a presentar tres situaciones. La primera, cuando vas a dividir un decimal entre un número natural. La segunda, cuando vas a dividir un número natural entre un número decimal. Y la tercera, cuando vas a dividir un número decimal entre otro número decimal. Estas tres situaciones las podemos realizar utilizando o aplicando unos pasos. Son tres pasos que debemos aplicar. El primer paso, igualar la cantidad de cifras decimales del dividendo y el divisor. El segundo paso, suprimir las comas del dividendo y del divisor. Tercer paso, resolver la división que nos ha quedado. Con esos tres pasos tú puedes resolver cualquiera de los tres casos que te mencionaba anteriormente. A continuación vamos a ver ejercicios donde aplicamos estos pasos en cada uno de los casos que se te van a presentar al realizar una división con números decimales. Bien, iniciamos la división de números decimales. En este caso tenemos un número decimal entre un número natural. Lo primero que debemos hacer es aplicar el paso número 1, que consiste en igualar las cifras decimales tanto en el dividendo como en el divisor. Entonces reescribimos nuestros números. 21,3 tiene una cifra decimal entre 4 que no tiene cifra decimal, por lo tanto hay que igualar con ceros. Agregamos ceros, en este caso vamos a agregar un solo cero, y de esta forma quedan los números con igual cantidad de cifras decimales, una cifra decimal y una cifra decimal. Segundo paso, que es el más difícil, consiste en eliminar las comas, suprimir las comas decimales. Entonces va a quedar 213 dividido entre 4, 0. Listo, hemos hecho el paso más difícil, que era quitar las comas decimales. Bien, ahora tercer paso es simplemente resolver la división que nos quedó. Entonces vamos a empezar a hacer la división. Es una división de dos cifras, tomamos dos cifras. 21 dividido entre 40 no se puede, el 21 es menor. Tomamos la siguiente cifra, en este caso nos quedaría 213 entre 40, buscamos un número multiplicado por 40 que nos dé 213 o se aproxime al 213. En este caso nos sirve el 5. 5 por 0 que nos da 0. 5 por 4 que nos da 20. Hacemos nuestra resta y nos queda por aquí 3, por aquí 1 y 2. Le quitamos 2, queda 0. De ser una división de solo números enteros o números naturales, ya habríamos acabado, y el número 13 sería el residuo. Pero como sabemos, esta es una división que tiene número decimal, por lo tanto debemos continuar. Para continuar agregamos en el cociente una coma. Esta coma me permite a mí agregar ceros aquí en el residuo y continuar dividiendo. Ahora vamos a buscar un número que multiplicado por 40 nos dé 130 o se acerque. En este caso nos sirve es el 3. 3 por 0 que nos da 0 y 3 por 4, 12. Hacemos nuestra resta, por aquí daría 0, por aquí a 1 y por aquí 0. Agregamos otro 0 y continuamos. En este caso buscamos un número multiplicado por 40 que nos dé 100 o se acerca a 100. En este caso nos sirve el número 2. Entonces multiplicamos 2 por 40, 2 por 0, 0 y 2 por 4, 8. Realizamos la resta. 0, 10 le quitamos 8, nos queda 2. De 0 se vuelve 10 porque el 1 le presta al 0. Y el 1 quedó convertido en 0 al prestar lo único que tenía. Agregamos otro 0, continuamos dividiendo. Número multiplicado por 40 que nos dé 200 o se aproxime a 200. Para este caso el número que nos sirve es el 5. Multiplicamos 5 por 40
5 por 0, 0 y 5 por 4, 20. Restamos y nos da 0. Y al no tener más números en el residuo, sino únicamente 0 y 0 y 0, hemos acabado con nuestra división. Y de esta forma podemos dividir un número decimal entre un número natural. En esta ocasión estaremos dividiendo un número entero entre un número decimal. El primer paso es igualar las cifras decimales tanto en el divisor como en el dividendo. Si nos fijamos, nuestro dividendo no tiene cifras decimales y nuestro divisor tiene 3 cifras decimales. Por lo tanto, a nuestro dividendo debemos agregarle 3 ceros y nos quedaría de este modo: 8,123,0. Y aquí ya vemos que nuestro dividendo tiene sus 3 cifras decimales. Nuestro divisor sigue igual. A continuación aplicamos el segundo paso, el paso más difícil, el más complicado. Ojo, no te vayas a descuidar. Hay que eliminar o suprimir las comas decimales del dividendo y del divisor. Entonces nuestro dividendo quedaría como 8,000 dividido entre 512. Está claro que este 0 lo podemos quitar, ya que este 0 no tiene ningún valor, no afecta en nada a nuestro número. Como dicen por ahí, 0 a la izquierda no cuenta, no vale. Bueno, ahora vamos a aplicar el tercer paso. El tercer paso es resolver la división que nos ha quedado. En este caso tenemos una división de 3 cifras. Tomamos 3 cifras del dividendo y buscamos un número multiplicado por 512 que dé 800 o se acerque a 800. En este caso nos sirve el 1 y multiplicamos 1 por 512, 1 por 2, 2, 1 por 1, 1 y 1 por 5, 5. Resolvemos nuestra resta. 800 menos 512 nos va a dar 8, 8 y por aquí 2, 288. Bajamos la siguiente cifra, que es 0. Ahora buscamos un número multiplicado por 512 que se acerque a 2880 o que nos dé exactamente 2880. Aquí nos sirve el número 5. Multiplicamos 5 por 512, 5 por 2, 10, 5 por 1, 5 y una que llevamos 6, 5 por 5, 25. Realizamos nuestra resta. 2880 menos 2560 nos daría 320. Si esta fuera una división de números enteros, ahí terminaba y 320 era el residuo. Pero como tenemos números decimales en nuestra división, debemos continuar. Entonces agregamos una coma en el cociente, la cual nos permite agregar 0 en el residuo. Listo, ahora sí podemos continuar dividiendo. Ahora vamos a buscar un número en la tabla del 512 que nos dé 3200 o se acerque. En este caso nos sirve el número 6. Multiplicamos 6 por 512 y eso nos va a dar 3072. Realizamos la resta entre estos dos números y obtenemos 128. Continuamos nuestra división, agregamos aquí 0. Ahora buscamos un número multiplicado por 512 que dé 1280 o que se aproxime. En este caso nos sirve el 2. Si multiplicamos 512 por 2 nos da 1024. Vamos a realizar la resta entre estos dos números y eso nos da 256. Agregamos un 0 para continuar dividiendo. En este caso vamos a buscar un número multiplicado por 512 que nos dé 2560 o se acerque al 2560. En este caso nos sirve el número 5. 5 por 512 nos da 2560. Hacemos la resta y esto nos va a dar 0. Y este sería el final de nuestra división. El resultado obtenido es el que tenemos aquí en el cociente. Y de esta forma dividimos un número natural entre un número decimal. Bien, en esta ocasión vamos a dividir un número decimal entre un número decimal.
Primer paso que debemos hacer es igualar las cifras decimales tanto en el divisor como en el dividendo. Podemos ver que nuestro dividendo tiene dos cifras decimales y nuestro divisor solo tiene una. Entonces procedamos a igualar nuestro dividendo, que es 267,05, entre 2,5. Agregamos otro 0 para igualar las cifras decimales. Podemos ver que nuestro dividendo y divisor tienen dos decimales. El siguiente paso y el más difícil es eliminar las comas decimales de nuestro dividendo y de nuestro divisor. Ten mucho cuidado al hacer este paso, es el más delicado. 267,05, ya hemos eliminado una, ya vamos a eliminar la siguiente, sería 2, 5 y 0. Hemos hecho el paso más difícil, eliminar la coma decimal. Vamos con el tercer paso, que simplemente es realizar la división que hemos obtenido. Tenemos una división de 3 cifras, tomamos 3 cifras, buscamos un número multiplicado por 250 que nos dé 267 o se aproxime. En este caso nos sirve el número 1. 1 por 250 pues nos va a dar 250. Realizamos la resta entre 267 y 250 y eso nos va a dar 17. Bajamos la siguiente cifra, que es 0. Debemos buscar un número multiplicado por 250 que dé 170 o que se aproxime. No existe ningún número, ya que 250 es mayor que 170. Por lo tanto, agregamos 0 cociente y bajamos la siguiente cifra, 5. Ahora debemos buscar un número multiplicado por 250 que dé 1705 o se aproxime a 1705. En este caso, nos sirve el número 6. 6 multiplicado por 250 nos da 1500. Realizamos la resta entre estos dos números y obtenemos 205. Bien, si esto fuera una división de números enteros, aquí acababa y 205 sería nuestro residuo, pero como es una división de números decimales, lo que debemos hacer es agregar una coma al cociente. Esta coma me permite agregar 0 al residuo y de esta forma poder continuar con nuestra división. Ahora buscamos un número multiplicado por 250 que nos dé 2050. En este caso sería 8. 8 por 250 nos daría 2000. Realizamos la resta entre estos dos números y nos da 50. Agregamos otro 0, buscamos un número multiplicado por 250 que nos dé 500 o se aproxime, y en este caso nos sirve el número 2. 2 por 250 nos da 500, restamos 500 menos 500 y eso nos da 0. Y de esta forma terminamos nuestra división, y de esta manera podemos realizar una división de un número decimal entre un número decimal. Muy bien, eso ha sido todo en el video de hoy. Si te gustó, si te sirvió, si te aporta algo, regálame un like que no te cuesta nada y nos vemos en la próxima.